Buenas noches, mi nombre es María Daniela Robles Díaz, soy estudiante de la Universidad Evangélica Nicaragüense, Martin Luther King Jr., estudiante de sexto semestre de Psicología. A continuación les realizaré una breve descripción de los criterios diagnósticos, así como de los síntomas que se manifiestan en los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, trastornos disociativos, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, así como los también trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Es preciso en este momento manifestarles que los trastornos que a continuación les explicaré son trastornos que se presentan generalmente en la adultez. Los trastornos que les explicaré a continuación son los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. El primer trastorno que se caracteriza en estos trastornos relacionados con traumas y factores de estrés son los trastornos de estrés postraumático, los cuales los criterios diagnósticos que se manifiestan en este trastorno y los síntomas que a su vez también se manifiestan son la exposición del individuo ante la muerte, lesión grave o violencia sexual, sea esta real o como causa de una amenaza y que se fue producida por una o más de los siguientes sucesos, ya sea una experiencia directa con el acontecimiento traumático o el haber estado presente en uno o más acontecimientos ocurridos a personas cercanas a él o personas externas a su núcleo. El haber tenido conocimiento o tener conocimiento presente de que un familiar o persona próxima a le ha ocurrido un evento traumático, como en el caso de una amenaza o una realidad de una muerte de un familiar a causa de un suceso violento, o una exposición constante a detalles de un acontecimiento traumático que cause repulsión para este individuo. Otro criterio diagnóstico que representa este trastorno de estrés postraumático es la presencia de uno o más de los siguientes síntomas después de haber ocurrido el acontecimiento, como en el caso de los recuerdos angustiosos y repetitivos del acontecimiento traumático, como en el caso de los sueños que causan angustias debido a que el contenido de está relacionado con el evento traumático, o las reacciones disociativas donde el individuo actúa como si el suceso se volviera a repetir. Por otro lado, también se manifiesta la presentación de un malestar psicológico como consecuencia de la exposición que sucede después de haber tenido un evento traumático o un suceso traumático. Otro criterio de este trastorno de estrés postraumático es la evitación recurrente a estímulos asociados al evento o a los eventos traumáticos que suceden después de que el suceso haya sucedido y que se manifiesta de las siguientes maneras, ya sea por esfuerzos a evitar los recordatorios internos como los recuerdos, los pensamientos o sentimientos asociados al evento traumático, o esfuerzos para evitar recordar factores externos como los lugares, objetos, personas que despiertan recuerdos o sentimientos que se relacionan con el suceso. También tenemos el criterio D, que se relaciona a las alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo que se asocian con él o los eventos traumáticos y que se presentaron o empeoraron después de que aconteció el suceso y que se manifiestan por dos o más de las siguientes características. Una de ellas es la incapacidad para recordar aspectos importantes del suceso, creencias negativas constantes e irreales, ya sean personales o de otras personas. También en esta se presenta una presentación de un estado emocional negativo. También, a su vez, también se presenta un desapego e incapacidad para experimentar emociones positivas. También se manifiesta un criterio E, el cual hace relación a la alteración relevante de estado de alerta y reactividad asociada al acontecimiento traumático, que empeora después de haber sucedido
el suceso o los sucesos y que se manifiestan por dos o más de las siguientes características, ya sea por un comportamiento imprudente o autodestructivo o un estado de alerta exagerada, así como una respuesta de sobresalto aumentada o problemas para concentrarse o alteraciones del estado de sueño. El criterio F hace referencia a la duración de la alteración de los criterios B, C y D, que debe ser presentado por un periodo superior a un mes. El criterio G hace relación a la alteración causada por un malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas importantes del funcionamiento. Un criterio H que hace relación a la alteración que no se puede atribuir a los efectos fisiológicos causados por el consumo de una sustancia o por el padecimiento de otra afección médica. Seguimos con los trastornos de estrés agudo. Estos trastornos se caracterizan por la presentación de los siguientes síntomas y criterios. Los criterios que conciernen a este trastorno de estrés agudo son A. La exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual producida por una amenaza real o imaginaria. En este criterio, los síntomas que caracterizan a este se dan por una o más de las siguientes formas: experiencia directa con el evento traumático o conocimiento de que el suceso catastrófico le ha ocurrido a un familiar próximo o a un grupo íntimo, ya sea de amigos o personas que éste conozca, exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso. También tiene un criterio B, el cual se presenta por la presencia de 9 o más de los siguientes síntomas de las siguientes categorías. Síntoma de intrusión, el cual hace referencia a los recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusos de uno o de los sucesos catastróficos, como en el caso de los sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido está relacionado con él o uno de los sucesos catastróficos. Reacciones disociativas en donde el individuo siente o actúa como si se repitiera él o los sucesos traumáticos, y malestar psicológico intenso o prolongado, o ya sea mediante reacciones fisiológicas importantes a causa de factores internos o externos que simbolizan o tienen un parecido con el evento traumático. También tiene la categoría de estado de ánimo negativo, que hace referencia a la incapacidad constante para experimentar emociones positivas. También está la categoría de síntomas disociativos, que hace referencia al sentido de la realidad alterada que presenta un individuo o incapacidad para recordar un aspecto importante de uno o de los sucesos traumáticos como consecuencia de una amnesia disociativa o no como consecuencia a otros factores. También está la categoría de síntomas de evitación, como en el caso de los recuerdos que son difíciles de evitar, es decir, como los esfuerzos para evitar los recordatorios internos, ya sea como los recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos, así como los recordatorios externos, lugares, personas o acerca de los sucesos traumáticos como los que este individuo pasó. Otra categoría son los síntomas de alerta, como en el caso de la alteración del sueño, problemas del comportamiento, problemas de concentración, donde en los problemas de comportamiento se evidencia un estado de irritabilidad y arrebatos de furia que se expresan por agresión verbal o física contra personas u objetos. Estado de vigilancia alterada y respuesta exagerada ante cualquier acontecimiento o actividad.
Otro criterio diagnóstico de este trastorno es la duración del trastorno. La duración del trastorno en este no debe durar más de 3 días durante un mes después de la exposición del trauma. Esta duración tiene que tener 3 días a un mes, debe durar de 3 días a un mes después de la exposición del trauma, específicamente en los síntomas del criterio B. El criterio D hace relación a la alteración que causa malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas importantes del funcionamiento del individuo, y el criterio E, que hace relación a la alteración que no se puede atribuir a los efectos fisiológicos causados por el consumo de una sustancia o por la presentación de otro trastorno leve. Los trastornos de adaptación son los que a continuación les explicaré. Estos trastornos de adaptación están descritos en los siguientes criterios. En el criterio A, que hace relación con el desarrollo de síntomas emocionales o conductuales como respuesta a un factor o a factores que causen estrés y que pueden ser identificables y que se producen posteriormente a los 3 meses del inicio del factor o de los factores de estrés. El criterio B hace relación a los síntomas o comportamientos que son clínicamente significativos y se manifiestan por una o más de las siguientes características. Uno de ellos es el malestar intenso desproporcionado a la gravedad, y el otro es la intensidad del factor de estrés y un deterioro significativo en las áreas importantes de la vida del ser humano. El criterio C hace relación a la alteración relacionada con el estrés y que no cumple los criterios para un trastorno mental preexistente. El criterio D hace relación a los síntomas que no se presentan en el duelo normal, que sea por la muerte de un pariente, de un ser querido o de una mascota. El criterio B, una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, el criterio B hace relación que los síntomas no se mantienen durante más de otros 6 meses. Sigue el trastorno de otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificados. Esta es una categoría. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en una de las áreas importantes o significativas en las que se desarrolla el ser humano. Pero en esta categoría no se cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría. Diagnóstica de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Esta categoría se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificados. Otra categoría es la categoría de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés no especificados. La categoría del trastorno relacionado con traumas y factores de estrés no especificados se utiliza, a diferencia de la anterior, en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés específico, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Es decir, este trastorno comúnmente se le da a las personas que se encuentran en servicios de urgencias. A continuación realizaré la explicación de los trastornos disociativos, donde uno de los trastornos disociativos es el trastorno de identidad disociativo, donde los criterios y síntomas que distinguen a este trastorno son
A. La perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos. Esta perturbación implica una discontinuidad importante del estado de la personalidad, del sentido del yo y del sentido de identidad o de entidad, acompañado de alteraciones relacionadas con las alteraciones cognitivas, alteraciones de la conducta o del funcionamiento sensitivo-motor. En algunas culturas se puede describir como una experiencia de posesión, pero los signos y síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o comunicados por el individuo. El criterio B hace referencia a los lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y o sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. C. El criterio C hace referencia a los síntomas que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas importantes del ser humano. El siguiente trastorno hace referencia a la amnesia disociativa. La amnesia disociativa tiene unos criterios y unos síntomas específicos, los que se relacionan el A, la incapacidad de recordar información autobiográfica importante referente a un evento traumático o estresante, que es incompatible con el olvido normal que tiene un ser humano ante un suceso catastrófico. Otro criterio es el B, que hace relación a los síntomas que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas importantes del funcionamiento. El criterio C, que hace relación a la alteración que no se puede atribuir a los efectos fisiológicos causados por el consumo de una sustancia, ya sea medicamento o droga, o a otra afección neurológica o médica. El criterio D, correspondiente al trastorno disociativo, que hace relación a la alteración que no se explica mejor por el padecimiento de otro trastorno, como el trastorno de la identidad disociativa, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo o un trastorno. Otro trastorno que hace parte de este es el trastorno de despersonalización, desrealización. Este trastorno se caracteriza por la presentación de los siguientes criterios y síntomas como A, la presencia de experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, es decir, experiencias de irrealidad, alteraciones de la percepción, sentido distorsionado del tiempo, irrealidad o ausencia del yo, embotamiento emocional y o físico. En el caso de la desrealización se relaciona con las experiencias de realidad o distanciamiento respecto al entorno o presentación de ambas. Es decir, puede el individuo presentar despersonalización y descentralización. El criterio B hace referencia a que durante las experiencias de despersonalización o desrealización, las pruebas de realidad se mantienen intactas. El criterio C hace referencia a los síntomas que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas importantes del funcionamiento humano, el área social, el área laboral, el área familiar. El criterio D hace relación a que la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos causados por el consumo de una sustancia, ya sea sustancia psicótica o medicamento, o por el padecimiento de una afección médica. El criterio B hace referencia a que la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental como la esquizofrenia, el trastorno de pánico, el trastorno de depresión mayor u trastorno disociativo.
En el caso de otro trastorno disociativo especificado, es una categoría. Esa categoría corresponde a presentaciones en las que predominan síntomas característicos de un trastorno disociativo que causa malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos disociativos. Esta categoría es utilizada en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno específico. En el caso del trastorno disociativo no especificado, esta categoría se aplica a presentaciones en las que sí se presentan los síntomas característicos de un trastorno disociativo que causa malestar clínico significativo o deterioro en las áreas del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica. Y esta categoría se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios para un trastorno disociativo específico e incluyen presentaciones para las que no existe información suficiente para hacer un diagnóstico más específico. A continuación seguiré con la explicación de los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. El primer trastorno que aparece en este trastorno que se encuentra en el DSM-5 es el trastorno de síntomas somáticos. Al referirnos a síntomas somáticos, que quiero decir que estos son síntomas que se presentan cuando una persona siente una ansiedad extrema a causa de síntomas físicos como el dolor o la fatiga. Además de ello, presenta pensamientos, sensaciones y comportamientos intensos relacionados con los síntomas que interfieren con su vida cotidiana. Los criterios y síntomas que se caracterizan en este trastorno son a. La presentación de uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria del ser humano. El criterio B, que hace referencia a pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos como los síntomas somáticos asociados a la preocupación por la salud y que se manifiesta por la presentación de una o más de las siguientes formas o de los siguientes síntomas. Uno es los pensamientos desproporcionados, persistentes o constantes sobre la gravedad de los síntomas presentados. Dos es el grado persistente elevado de ansiedad acerca de la salud y los síntomas relacionados con esto. 3 es el tiempo y la energía excesiva consagrada a estos síntomas o a la preocupación por la salud. Este trastorno de síntomas somáticos tiene un criterio C, el que hace referencia que aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el trastorno sintomático es persistente y se presenta por más de 6 meses. El segundo trastorno es el trastorno de ansiedad por enfermedad, donde los síntomas y criterios relacionados con este trastorno son A. La preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave. Otro criterio es el B, que hace referencia a cuando existen síntomas somáticos o si están estos presentes, son únicamente leves, o sea que se dan en un estado leve. En este caso, si existe otra afección médica o un riesgo elevado de presentar una afección médica, aunque la presión o preocupación es claramente excesiva o desproporcionada. Existe el criterio C, el que hace referencia a que existe un grado elevado de ansiedad acerca de la salud y que el individuo se alarma con facilidad por su estado de salud.
El criterio D, concerniente a este trastorno de ansiedad por enfermedad, hace relación a que el individuo presenta comportamientos excesivos relacionados con su salud. Un criterio E, donde el individuo presenta una preocupación por la enfermedad y que ésta ha estado presente al menos durante 6 meses. Pero el periodo de tiempo de la enfermedad tenida específicamente ha tendido a variar. El criterio F, que hace relación a la preocupación relacionada con la enfermedad y que ésta no se explica mejor por el consumo de una sustancia, sea este medicamento o droga, o por la presentación de síntomas somáticos o por un trastorno de pánico. Este trastorno también tiene otro trastorno que es el trastorno de conversión, o el llamado trastornos de síntomas neurológicos funcionales. En este trastorno se diferencia de los otros trastornos porque el individuo en este presenta uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. B, hallazgos clínicos que aportan pruebas de la incompatibilidad entre el síntomas y las infecciones neurológicas o médicas reconocidas. C, el síntoma o deficiencia no se explica mejor por el padecimiento de un trastorno médico o mental. Y D, el síntoma causa malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas importantes del funcionamiento del ser humano. Otro de los trastornos pertenecientes a los trastornos somáticos son los factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas, los cuales se caracterizan por A, la presencia de un síntoma o afección médica que no sea un trastorno mental. B, la presencia de factores psicológicos o conductuales que afectan de manera negativa a la afección médica de una de las siguientes maneras: ya sea porque los factores han influido en el curso de la afección médica o porque los factores interfieren en el tratamiento de la afección médica o porque los factores constituyen otros riesgos bien establecidos para la salud del individuo, así como los factores que influyen en la fisiopatología subyacente, ya sea porque precipitan o exacerban los síntomas o porque estos necesitan de asistencia médica. El criterio C, que hace referencia a que los factores psicológicos y conductuales del criterio B, como ya lo expliqué anteriormente, los factores que han influido en el curso de la afección médica, los factores que interfieren en el tratamiento de la afección médica, los factores que constituyen otros riesgos bien establecidos, no se pueden explicar mejor por otro trastorno mental. Este trastorno que les explicaré a continuación es el trastorno facticio, el cual se divide en dos trastornos: trastorno facticio aplicado a uno mismo y trastorno facticio aplicado a otro. En el trastorno facticio aplicado a uno mismo, las características y síntomas son: A, la falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos o autoprovocación de una lesión o enfermedad asociada a un engaño identificado. B, el individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como una persona enferma, incapacitada o lesionada. C, el comportamiento engañoso es evidente, incluso en la ausencia de una respuesta de recompensa externa obvia. Y D, el comportamiento no se explica mejor por el padecimiento de otro trastorno mental, como en el caso de un trastorno delirante u otro trastorno psicótico. Por otro lado, el trastorno facticio aplicado a otro especifica en sus criterios y síntomas que el individuo A falsifica los signos o síntomas físicos o fisiológicos o autoprovoca la
lesión o enfermedad en otro asociada a un engaño identificado. B. El individuo presenta a otro individuo frente a los demás como una persona enferma, incapacitada o lesionada. D. El comportamiento no se explica mejor por el padecimiento de otro trastorno mental, como en el caso del trastorno delirante u otro trastorno psicótico. La única diferencia entre estos dos trastornos es que en el primero, el individuo se presenta como una persona enferma, incapacitada, lesionada ante los demás, y en el segundo, en el trastorno facticio aplicado a otro, la persona presenta a otra persona como enferma, lesionada o incapacitada. Este trastorno también tiene dos categorías, el que se denomina otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados. Esta categoría se aplica a las presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica o de los síntomas somáticos y trastornos relacionados. Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados. Esta categoría hace, a diferencia de la anterior, el trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados no se utilizará a menos de que se den situaciones claramente inusuales en las que no exista información suficiente o relevante para hacer un diagnóstico más específico. El último de los trastornos que les explicaré y les haré una breve explicación será el trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Estos tienen unos subtrastornos, el primero es el trastorno de PIC. Este trastorno se caracteriza por la presentación de los siguientes criterios y síntomas. El criterio A, que hace referencia a la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante mínimo un mes. B, la ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias, que es inapropiada en referencia al desarrollo propio y normal del individuo. El criterio C, que hace referencia al comportamiento alimentario que no hace forma o que no hace parte de una práctica cultural o socialmente normal o normativa. Y el criterio D, que hace referencia a que si el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno mental o afección médica, es suficientemente grave para justificar la atención clínica adicional o hospitalaria. Trastorno de rumiación. Es el segundo trastorno que pertenece a los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. El trastorno de rumiación hace referencia a los siguientes criterios y síntomas. El criterio A, donde la regurgitación repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes, en donde estos alimentos, una vez regurgitados, se pueden volver a masticar, a tragar o a escupir. El criterio B, donde la regurgitación repetida no se puede atribuir a otra afección gastrointestinal asociada u otra afección médica, por ejemplo, en el caso del reflujo. C, el criterio C, que hace referencia a que el trastorno alimentario no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa, de la bulimia nerviosa, el trastorno de atracones o el trastorno de evitación, restricción de ingestión de alimentos.
El criterio D, que hace referencia a que si los síntomas se producen en el contexto de otro trastorno mental, como en el caso de los trastornos de desarrollo intelectual u otro trastorno del desarrollo neurológico, son suficientemente graves como para justificar que el individuo reciba atención clínica adicional. El tercer trastorno es el trastorno de evitación-restricción de la ingestión de alimentos, que se caracteriza por los siguientes criterios y síntomas. Por el criterio A, que hace referencia a que los trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos que se pone de manifiesto por el fracaso persistente para cumplir adecuadas necesidades nutritivas o necesidades energéticas asociadas a uno o más de los siguientes síntomas, como es la pérdida de peso significativo o fracaso para alcanzar el aumento de peso que se ha propuesto, deficiencia nutritiva significativa. El tercer síntoma hace referencia a la dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral. Y el cuarto, que hace referencia a la interferencia en el funcionamiento psicosocial. Tiene un criterio B, en el cual se refiere al trastorno que no se explica mejor, o el padecimiento del trastorno no se explica mejor por la falta de alimentos disponibles o por una práctica cultural o social. Y el criterio C, que hace referencia a que el trastorno alimentario no se puede exclusivamente atribuir al curso normal de la anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. Y el criterio B, que hace referencia al trastorno alimentario, no se puede atribuir a una afección médica o por el padecimiento de otro trastorno mental. Otro trastorno que hace parte de este es el trastorno de anorexia nerviosa, caracterizado por los siguientes criterios y síntomas. El criterio A, que hace referencia a la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades. El criterio B, que hace referencia al miedo intenso a ganar peso o a engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. C, el criterio C hace referencia a la alteración en la forma en que uno mismo o que el mismo ser humano percibe su propio peso o constitución, o la influencia no apropiada del peso en la constitución corporal al momento de una evaluación, o ya sea por la falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Otro trastorno es el trastorno de bulimia nerviosa. El trastorno de bulimia nerviosa se relaciona con la manifestación de los siguientes criterios y síntomas. El criterio A hace referencia a los episodios recurrentes de atracones, donde se presentan dos hechos de los siguientes que a continuación manifestaré. Ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimentos superior a la mayoría de alimentos que las personas ingerirán en un determinado periodo en circunstancias iguales. El otro síntoma o hecho es la sensación de falta de autocontrol sobre lo que se ingiere durante un periodo o durante un episodio de tiempo normal. El criterio B hace referencia a los comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito provocado, el uso de laxantes, el uso de diuréticos, el uso de medicamentos y la realización de ejercicios. El criterio C hace referencia a que los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen al menos una vez por semana durante un periodo de 3 meses.
El criterio D hace referencia a que la autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal del individuo. El criterio D hace relación a la alteración que no se puede atribuir exclusivamente durante los periodos de anorexia nerviosa. Otro de los trastornos es el trastorno de atracones. Este trastorno está relacionado con los criterios y síntomas descritos a continuación. El criterio A hace relación a que los episodios recurrentes de atracones se caracterizan por dos de los hechos siguientes: por la ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimento que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingieren o superior a la que el individuo necesita, o la sensación de falta de autocontrol sobre lo que se ingiere durante el episodio. El criterio B, que hace referencia a los episodios de atracones que se asocian a tres o más de los hechos descritos a continuación. Hecho 1, comer mucho más rápidamente de lo normal. 2, comer hasta sentirse desagradablemente lleno. 3, comer grandes cantidades de comida o de alimentos cuando no se siente hambre física. 4, comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere. Y 5, sentirse luego disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado, ya sea porque consumió muchos alimentos o porque no consumió todos. El criterio D hace referencia a que los atracones se producen al menos una vez a la semana durante un periodo de 3 meses. Y el criterio E hace relación a que el atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento y no se produce exclusivamente en el curso de la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa. Otro trastorno alimentario de la ingestión de alimentos es el trastorno especificado. Más bien, esta es una categoría que se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno alimentario o no de la ingestión de alimentos que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas importantes del ser humano, como el área social, el área laboral, el área familiar, pero que a pesar de estos no cumplen todos los criterios o ninguno de los criterios de los trastornos de la categoría diagnóstica o de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, y se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios para un trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos específicos. El último trastorno que pertenece a este es el trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos no especificada. Esta categoría, a diferencia de la anterior, se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los trastornos de un trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos no específicos, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Por ejemplo, en el caso de qué sucede en los servicios de urgencias. Muchas gracias por el tiempo prestado, por la atención que ustedes han dedicado a ver este video. Dios los bendiga y feliz noche.